Algunas historias nunca debieron contarse, pero aquí están. Archivo Oculto Docs. Juan Gabriel está frente a las cámaras. El periodista no baja la mirada. La pregunta cae como un golpe seco, sin aviso, sin suavizarla. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. El estudio queda en silencio. El público estalla. La frase se vuelve leyenda. Pero pocos se han detenido a preguntarse algo esencial. ¿Por qué nunca respondió directamente? ¿Por qué evadió durante décadas una pregunta que el mundo entero parecía obsesionado en hacerle? Porque la respuesta no tenía que ver solo con su orientación sexual. Tenía que ver con miedo, con abandono, con violencia, con una infancia rota y con el precio brutal que tuvo que pagar para convertirse en leyenda. La historia que todos conocemos habla del ídolo, del compositor de más de 1000 canciones, del artista que llenó escenarios, que conquistó palacios, que hizo llorar a millones. Pero hay otra historia, una que casi nunca se cuenta, la de un niño que fue internado en los 5 años, la de un joven que aprendió demasiado pronto que ser diferente era peligroso, la de un hombre que entendió que en un país profundamente machista, mostrar quién era podía costarle todo. Y es ahí donde nace la pregunta que guía este documental. ¿A qué precio se construyó la leyenda de Juan Gabriel? Porque antes de ser Juan Gabriel, fue Alberto Aguilar Valadez, y esa parte de la historia es la que explica todo lo demás. Alberto nació en enero de 1950, en una familia humilde, en Michoacán. Fue el menor de 6 hermanos. Desde el inicio, la vida no fue amable con él. Su padre, un hombre marcado por la frustración y la pobreza, comenzó a mostrar conductas violentas. Un accidente con fuego desató conflictos con los vecinos, la presión aumentó, y poco después, su padre terminó encarcelado y posteriormente internado en un hospital psiquiátrico. La familia se desmoronó. Su madre, obligada por la necesidad, tomó a sus hijos y se mudó a Ciudad Juárez, en busca de sobrevivir, no de prosperar, solo de sobrevivir. Pero cuando la pobreza aprieta, las decisiones dejan cicatrices. Alberto era inquieto, demandaba atención, demandaba cariño, algo que su madre, exhausta y sin recursos, no podía darle. Y entonces ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Con apenas 5 años, Alberto fue internado en un instituto de mejoramiento social, un lugar al que los niños no llegan porque son malos, sino porque nadie puede cuidarlos. Ese día, sin saberlo, Alberto aprendió su primera gran lección, que el amor puede desaparecer sin explicación, que la familia puede irse y no volver. Durante años, Alberto intentó escapar, lloró, se resistió, esperó visitas que nunca llegaron, pero con el tiempo algo dentro de él cambió. Aprendió a sobrevivir en silencio, aprendió a observar, aprendió a cantar, aprendió que la música era el único lugar donde no tenía que esconderse. Y sin saberlo todavía, en ese encierro se estaba formando la base de una leyenda, pero también la herida que nunca sanaría del todo. Porque cuando un niño aprende tan pronto que ser abandonado es normal, crece con una pregunta que lo acompaña toda la vida. ¿Qué tengo que hacer para que no me dejen de nuevo? Y esa pregunta definiría cada paso de Juan Gabriel. Dentro del internado, los días no se medían por horas, se medían por silencios. Alberto aprendió rápido que ahí llorar no servía de nada, que pedir explicaciones no cambiaba el destino, y que mostrarse frágil podía volverse peligroso. El instituto no era cruel por diseño, pero tampoco estaba hecho para sanar heridas. Era un lugar para corregir conductas, no para abrazar infancias rotas. Los niños dormían juntos, comían juntos, crecían sin privacidad, sin pertenencia. Y aún así, Alberto encontró algo inesperado, un refugio. En medio de la rigidez había un maestro, un hombre que notó lo que nadie más veía. Un educador que escuchó a Alberto cantar. No cantaba fuerte, no cantaba perfecto, pero cantaba con algo que no se enseña, necesidad. Ese hombre se convirtió, sin proponérselo, en la primera figura adulta que no lo abandonó.
Fue él quien le enseñó a tocar instrumentos, quien lo acercó a la música formal, quien le mostró que su voz podía ser algo más que un desahogo nocturno. Por primera vez, Alberto sintió validación. Y eso cambió todo. Porque cuando un niño abandonado descubre que alguien cree en él, no lo olvida jamás. A los 13 años, Alberto salió del internado, pero no volvió a casa como cualquier otro niño. Volvió siendo distinto. Había aprendido a sobrevivir solo, a cuidarse solo, a no depender emocionalmente de nadie. Y también había aprendido algo más, peligroso, que el amor podía ganarse si eras útil. La música se convirtió en su herramienta, en su moneda de cambio, en su escudo. En Ciudad Juárez comenzó a cantar donde podía, bares, fiestas, calles. No había glamour, había hambre. Dormía poco, comía mal y cantaba mucho. Demasiado. Porque cantar era la única forma de sentirse visto. Fue en esa etapa cuando Alberto comenzó a entender que su manera de ser no encajaba. Sus gestos, su sensibilidad, su forma de expresarse. En un entorno profundamente machista, eso no pasaba desapercibido. Las burlas llegaron pronto, las miradas, los comentarios, y con ellos, el miedo. No miedo a ser quien era, sino miedo a lo que podía provocar. Porque Alberto ya había aprendido qué pasaba cuando eras diferente y no tenías a nadie que te protegiera. Así que hizo lo que muchos hacen para sobrevivir. Empezó a ocultarse. No dejó de ser sensible, pero aprendió a disfrazarlo. No dejó de sentir, pero aprendió a guardarlo para convertirlo en canciones. En esos años su talento comenzó a llamar la atención. Compositores, productores, personas que veían potencial. Pero el camino no fue recto. Hubo rechazos, promesas incumplidas, explotación. Porque cuando vienes de nada, no siempre sabes cuándo te están usando. Alberto firmó acuerdos sin entenderlos, aceptó migajas con gratitud y creyó que aguantar era parte del proceso. Hasta que llegó uno de los golpes más duros. Fue acusado injustamente de un delito y enviado a prisión. Tenía poco más de 20 años. La historia oficial diría después que fue un error, un malentendido, una confusión. Pero para Alberto fue una confirmación. La confirmación de que el mundo podía volverse en tu contra cuando algo saliera mal, que la fama no te protegía, que el talento no blindaba y que estar solo seguía siendo su mayor realidad. En prisión volvió a cantar, no para triunfar, para no romperse. Y fue ahí, entre muros y barritas, donde escribió canciones que hablaban de amor, abandono, dolor y esperanza. Canciones que más tarde cantarían millones. Cuando salió, ya no era solo Alberto. Había nacido Juan Gabriel. Un nombre nuevo, una identidad nueva, una oportunidad. Pero también una máscara. Porque para sobrevivir en la industria, Juan Gabriel entendió algo esencial, que su talento debía ser inmenso, pero su vida privada indecible. Y ese pacto silencio marcaría todo lo que vendría. El éxito no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que cambian una vida, despacio y sin avisar. Juan Gabriel comenzó a sonar en la radio, primero en horarios pequeños, después en estaciones locales y casi sin darse cuenta, sus canciones empezaron a viajar más lejos que él. No era solo la voz, era lo que decía. Sus letras hablaban de abandono, de amor no correspondido, de súplicas, de perdón, de alguien que ama más de lo que recibe. Y millones de personas, sin conocerse entre sí, se sintieron reflejadas. Porque Juan Gabriel no cantaba desde la cima, cantaba desde la herida. Eso lo volvió distinto. Mientras otros artistas construían personajes fuertes, masculinos, impenetrables, Juan Gabriel se atrevía a llorar cantando. Y eso, en México, era peligroso y revolucionario al mismo tiempo. El público femenino lo adoptó primero. Mujeres que veían en él al hombre sensible que la sociedad no permitía ser. Madres, abuelas, esposas. Pero el país que lo escuchaba no era el mismo que lo aceptaba, porque mientras sus canciones llenaban corazones, sus gestos incomodaban. Su manera de moverse en el escenario, su forma de hablar, su vestimenta.
todo lo que lo hacía único era también lo que lo ponía en la mira. Los rumores comenzaron a crecer, no como un susurro, sino como una persecución. La prensa no hablaba de su música, hablaba de su vida privada. No analizaban sus letras, analizaban su cuerpo, su voz, su comportamiento. Y Juan Gabriel entendió algo con claridad brutal, que el mismo país que lo amaba podía destruirlo si dejaba de cumplir su expectativa. Así que tomó una decisión. No lo anunció, no lo explicó, simplemente lo hizo. Construyó un personaje. Un artista exagerado, carismático, desbordado. Un hombre que parecía no tomarse nada en serio para que nadie se atreviera a preguntarle demasiado. La risa se volvió escudo, el espectáculo protección, la ambigüedad, estrategia. Porque mientras todos discutían qué era o no era Juan Gabriel, nadie hablaba del niño abandonado, del joven golpeado por la cárcel, del hombre que seguía teniendo miedo de volver a quedarse solo. El éxito explotó. Discos vendidos por millones, conciertos llenos, premios, reconocimientos. Juan Gabriel ya no era solo un cantante, era una figura nacional. Pero con cada aplauso el personaje se hacía más grande y Alberto más pequeño. Porque vivir bajo un personaje tiene un costo silencio. No puedes descansar, no puedes equivocarte, no puedes mostrar debilidad fuera del escenario. Juan Gabriel era libre cantando, pero prisionero fuera de él. Y mientras el país celebraba al ídolo, él seguía cargando una pregunta interna. ¿Me quieren por quien soy o por lo que represento? La industria lo empujaba a producir más, a escribir más, a presentarse más. No había pausa, no había descanso emocional. Porque cuando vienes de nada, el miedo a perderlo todo nunca se va. Y Juan Gabriel trabajó como si el éxito pudiera desaparecer en cualquier momento. Lo que pocos sabían es que detrás de los trajes brillantes y las sonrisas exageradas había un hombre agotado. Un hombre que sabía que el precio de ser amado por millones era no ser completamente visto por nadie. Y ese conflicto entre lo que mostraba y lo que escondía estaba a punto de estallar. Porque el país no tardaría en exigirle algo más. No canciones, no conciertos, la verdad. El éxito lo había convertido en una figura imposible de ignorar, pero también en un blanco. En un México profundamente conservador, donde la masculinidad tenía reglas claras y desviarse de ellas tenía castigo, Juan Gabriel era una contradicción viva. Sus canciones sonaban en cada casa, en bodas, en velorios, en cantinas, en celebraciones familiares. Pero su forma de ser no encajaba en el molde del ídolo masculino tradicional, y la prensa lo sabía. Las entrevistas dejaron de centrarse en su música. Las preguntas comenzaron a girar alrededor de lo mismo. No importaba el escenario, no importaba el reconocimiento. Siempre había alguien dispuesto a llevar la conversación al mismo punto. Su vida privada. Los periodistas no buscaban comprender, buscaban provocar, porque sabían que había algo ahí que podía hacerlo tambalear, y Juan Gabriel lo sentía. Cada micrófono encendido era una amenaza, cada cámara un posible juicio, porque en esa época, responder sí no era un acto de honestidad, era una sentencia. Podía perder contratos, podía perder espacios en televisión, podía perder al público que apenas comenzaba a aceptarlo como ídolo nacional. Pero responder no también tenía un precio. Significaba negarse, fragmentarse, seguir escondiéndose. Así que eligió el único camino que le permitía sobrevivir: no responder. Durante años, evadió la pregunta con humor, con ironía, con exageración, hasta que llegó el momento que quedaría marcado para siempre. Una entrevista, un estudio de televisión, un periodista insistente. La pregunta fue directa, sin filtros, sin compasión. Y Juan Gabriel respondió con una frase que se volvió histórica: lo que se ve, no se pregunta. El país se dividió. Para algunos fue una genialidad, una forma elegante de cerrar una conversación incómoda. Para otros fue una confirmación, un escándalo disfrazado de ingenio. Pero casi nadie se preguntó qué significaba realmente esa respuesta. No fue evasión, fue defensa. Porque Juan Gabriel no estaba respondiendo a una curiosidad, estaba esquivando una bala.
La sociedad no estaba lista para escucharlo, y él lo sabía. A partir de ese momento, la presión aumentó. Cada gesto era analizado, cada movimiento exagerado, cada palabra reinterpretada. Ya no era solo un cantante, era un símbolo, y los símbolos no tienen derecho a la intimidad. Juan Gabriel se convirtió en un personaje público absoluto, pero como persona comenzó a desaparecer. Su vida sentimental quedó enterrada bajo rumores, especulaciones, mentiras, porque cuando no dices nada, otros hablan por ti. Y aunque el éxito seguía creciendo, la soledad también. El escenario era el único lugar donde podía ser libre, donde nadie lo juzgaba, donde el aplauso silenciaba las preguntas incómodas. Pero al bajar del escenario, volvía el silencio. Un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Juan Gabriel había ganado la batalla pública, pero estaba perdiendo algo más profundo, la posibilidad de ser completo. Porque sostener un personaje durante tanto tiempo termina por desgastarte, y aunque nadie lo veía, ese desgaste empezaba a pasar factura. El aplauso termina, las luces se apagan, el escenario queda vacío, y es ahí, en ese momento exacto, cuando comienza la parte más difícil, porque el éxito no acompaña a nadie hasta la puerta de su casa. Juan Gabriel llenaba estadios, pero volvía solo a los hoteles, a revisiones silenciosas, a noches largas. La gente lo veía rodeado de músicos, productores, asistentes, pero la cercanía no es lo mismo que la intimidad. Confiar se volvió complicado. Cada persona nueva podía ser un riesgo, un interés oculto, una traición futura. Y cuando has sido abandonado antes, el miedo a volver a pasar por lo mismo te hace levantar muros. Juan Gabriel ayudó a mucha gente, familiares, amigos, conocidos. Daba trabajo, daba dinero, daba oportunidades. Pero el cariño, ese siempre fue más difícil de recibir. Porque dar era control, y recibir implicaba depender. Y depender, para alguien que aprendió a sobrevivir solo, era peligroso. Sus relaciones personales siempre estuvieron envueltas en silencio, no por vergüenza, sino por protección, en un entorno donde todo se exageraba, donde cualquier detalle podía convertirse en titular. Guardar la vida privada era un acto de supervivencia, pero el silencio también pesa, porque no compartir lo que sientes, no decir lo que duele, no mostrarte vulnerable, termina acumulándose, y el cuerpo lo resiente. El cansancio se volvió constante, las giras interminables, la presión por no fallar. Juan Gabriel no sabía parar, porque parar significaba pensar, y pensar lo llevaba a lugares donde no quería estar. Así que siguió trabajando, componiendo, presentándose, como si el movimiento constante pudiera mantener a raya los recuerdos. Pero el éxito no cura las heridas de la infancia, solo las disimula, y a veces las hace más evidentes. En entrevistas, su humor exagerado empezó a leerse como defensa. La risa no siempre era alegría, a veces era nervio, a veces era cansancio, a veces era una forma elegante de no derrumbarse frente a todos. Pocos se atrevieron a preguntarse cómo estaba realmente, porque cuando alguien da tanto al público, el público asume que eso es suficiente, que no necesita más, que no necesita ser cuidado. Pero Juan Gabriel también necesitaba ser visto fuera del escenario. Necesitaba ser aceptado sin condiciones, y aunque nunca lo dijo abiertamente, sus canciones empezaron a hablar por él. Canciones donde el amor no es fácil, donde siempre hay distancia, donde alguien ama más. No eran casualidad, eran confesiones disfrazadas de música. Y mientras el país coreaba sus letras, él seguía cargando con una verdad incómoda, que la fama puede darte todo, menos paz, que puedes ser amado por millones, y aún así sentirte profundamente solo. Y ese peso, aunque no se ve, termina pasando factura. Porque nadie puede vivir eternamente dividido entre quién es y quién esperan que sea. El cuerpo termina hablando, aunque la mente intente ignorarlo. Durante décadas, Juan Gabriel vivió a un ritmo que no dejaba espacio para el descanso. Giras extensas, ensayos interminables, viajes constantes. Dormir poco se volvió normal. El cansancio costumbre. El dolor, algo que se aprende a ocultar. Desde fuera, parecía incansable, siempre sonriente, siempre en movimiento. Pero por dentro, algo empezaba a romperse. Los primeros avisos llegaron en forma de agotamiento, pequeños colapsos físicos, malestares que se minimizaban porque había conciertos que cumplir,
porque cancelar era impensable, no solo por el público, sino por lo que representaba para él fallar. Juan Gabriel no sabía decepcionar. Había construido su vida sobre la idea de no ser abandonado otra vez, y para eso tenía que seguir dando, incluso cuando el cuerpo pedía parar. Con los años, los problemas de salud comenzaron a hacerse más evidentes. Hospitalizaciones discretas, reposos breves, regresos rápidos al escenario. Siempre rápido, como si detenerse demasiado pudiera abrir una puerta que llevara directo a todo lo que había evitado enfrentar. La imagen pública seguía intacta, el ídolo seguía brillando, pero quienes estaban cerca notaban el desgaste. La energía ya no era la misma, el esfuerzo era mayor, cada presentación costaba más, y aún así seguía, porque el escenario seguía siendo el único lugar donde se sentía completo. Ahí no había preguntas incómodas, no había juicios, solo canciones y un público que lo amaba sin condiciones. O al menos, eso parecía. En sus últimos años, la reflexión comenzó a aparecer con más fuerza. Hablaba más del pasado, de su madre, de la infancia, de lo que había dolido. No como reproche, sino como quien entiende que el tiempo ya no es infinito. Y aunque nunca hizo una confesión pública definitiva, sus palabras empezaron a sonar distintas, más suaves, más pausadas, más conscientes, como si supiera que estaba llegando a una etapa final. El cansancio ya no era solo físico, era emocional. Cargar con un personaje durante tanto tiempo tiene consecuencias, y Juan Gabriel las estaba viviendo. Pero aún así, seguía, porque cantar era su manera de seguir existiendo, de decir sin decir, de sentir sin exponerse. Hasta que un día, el cuerpo simplemente no pudo más. La noticia cayó como un golpe seco. México despertó con la sensación de haber perdido algo más que a un artista. Había muerto una voz que había acompañado generaciones, pero en medio del duelo colectivo, pocos se detuvieron a pensar en todo lo que tuvo que resistir para llegar hasta ahí. Porque el final no fue repentino, fue el resultado de una vida vivida sin tregua, de una entrega constante, de un amor incondicional al público y de un precio que casi nadie quiso mirar de frente. La noticia no llegó con dramatismo, llegó en silencio. Un mensaje breve, una confirmación oficial, una fecha que quedaría marcada para siempre. Juan Gabriel había muerto. Y México se detuvo. Las redes se llenaron de incredulidad, las estaciones de radio cambiaron su programación. Las canciones comenzaron a sonar como si el país entero necesitara escucharlo una vez más. Pero esta vez no era un concierto, no era una gira, no era un espectáculo. Era despedida. Miles de personas salieron a las calles, veladoras, flores, llantos sinceros. Porque Juan Gabriel no era solo un cantante, era memoria. Había estado presente en los momentos más íntimos de millones de familias, en amores que empezaban, en despedidas que dolían, en pérdidas que no sabían cómo nombrarse. Su muerte no se sintió lejana, se sintió personal, como si alguien cercano ya no fuera a volver. Los homenajes fueron masivos. El Palacio de Bellas Artes se llenó. Las imágenes recorrieron el mundo. Pero incluso en medio del reconocimiento, persistía una pregunta silenciosa. ¿Quién fue realmente Juan Gabriel? Porque ahora que ya no estaba, la curiosidad se transformó. Ya no había miedo a incomodarlo, ya no había que proteger contratos, ya no había riesgo. Y comenzaron a surgir conversaciones que antes evitaban, sobre su vida privada, sobre su soledad, sobre todo lo que nunca dijo. Pero algo curioso ocurrió. Lejos de generar escándalo, esas preguntas empezaron a perder importancia, porque el país entendió algo esencial. Que reducirlo a una sola etiqueta era no haber entendido nada. Juan Gabriel fue más grande que cualquier rumor, que cualquier duda, que cualquier juicio. Fue un hombre que sobrevivió al abandono, que transformó el dolor en canciones, que convirtió su sensibilidad en fuerza en un entorno que castigaba la diferencia. Y su ausencia dejó un vacío difícil de llenar, no solo en la música, sino en la forma de sentir, porque con él se fue una manera honesta de expresar el dolor, de amar sin reservas, de llorar sin pedir permiso. México no solo perdió a un artista, perdió a alguien que dijo con música lo que muchos no sabían cómo decir. Y en ese duelo colectivo empezó a surgir una reflexión más profunda. ¿Cuántas veces exigimos grandeza sin preguntarnos el costo humano?
¿Cuántas veces aplaudimos sin mirar lo que alguien tiene que sacrificar para estar ahí arriba? Porque la muerte de Juan Gabriel no solo cerró una carrera, abrió una conversación que durante años fue incómoda, pero necesaria. Juan Gabriel ya no está, pero su historia sigue hablando, no solo a través de sus canciones, sino a través de lo que representó y de lo que tuvo que sacrificar para llegar hasta ahí. Porque cuando miramos su vida completa, queda claro que la leyenda no se construyó solo con talento. Se construyó con silencio, con resistencia, con una identidad fragmentada para poder sobrevivir en un mundo que no estaba listo para aceptarlo por completo. Desde niño, aprendió que el amor no siempre es incondicional, que a veces hay que ganárselo, que a veces hay que esconder partes de uno mismo para no perderlo todo. Y ese aprendizaje lo acompañó hasta el final. La pregunta nunca fue si Juan Gabriel fue feliz. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas cosas tuvo que callar para poder cantar libremente? Porque su historia nos enfrenta a una verdad incómoda como sociedad. Aplaudimos la sensibilidad, pero castigamos al sensible. Celebramos la diferencia, pero solo cuando no nos incomoda. Exigimos autenticidad, pero imponemos límites a lo que estamos dispuestos a aceptar. Juan Gabriel nos dio todo: canciones que sanaron, palabras que abrazaron, una voz que acompañó generaciones enteras. Y a cambio, le pedimos discreción, silencio, resistencia. Le pedimos que fuera leyenda, pero no siempre persona. Tal vez por eso conectó con tanta gente. Porque en sus canciones vivía lo que muchos callaban, porque en su forma de cantar había una libertad que muchos no podían permitirse. Hoy, su legado va más allá de la música. Nos deja una pregunta abierta. ¿Qué pasaría si dejáramos de exigir máscaras y empezáramos a aceptar personas completas? Tal vez entonces no harían falta tantas frases ingeniosas para esquivar preguntas. Tal vez entonces nadie tendría que pagar un precio tan alto por ser quien es. Juan Gabriel no solo fue una leyenda, fue un espejo. Y como todo espejo honesto, nos obliga a mirarnos y a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo.